Shalom amigos, estamos en la Perashat Vayakhel, este mes de Adar del año 5782. Leímos la Torá, ustedes van a escucharla en hebreo, pero en castellano dice algo así. Estamos en el libro de Shemot, capítulo 35, Parashat Vayakhel. Moshe congregó a toda la asamblea de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que el Eterno ha ordenado hacer. Durante un periodo de 6 días se podrán hacer labores, pero el séptimo día será sagrado para ustedes. Un Shabbat de reposo completo para el Eterno. Todo el que haga una labor en él morirá. No encenderán fuego en todas sus moradas el día de Shabbat. En estas pocas oraciones está concentrado lo que es el precepto más importante del pueblo de Israel, que es cuidar el Shabbat. Es, por un lado, recuerdo de los 6 días de la creación, pero sobre todo, como está dedicado a Shem, es para mostrar nuestro apego y nuestras ganas de estar con Él, y sobre todo para reafirmar la unicidad. Cumplir el Shabbat para el judío es renegar de la idolatría, declarar la unicidad de Dios, así como lo hacemos con las palabras, meditando al decir el Shema Israel, que Dios es uno, tanto en la tierra como el universo, como los mundos espirituales, como Él mismo, es todo uno. En Shabbat eso lo vivimos. Después de esta orden del Shabbat viene algo que es un pedido que Akadosh Baruj Hu nos da, que le construyamos una casa para poder morar juntos. Moshe habló a toda la asamblea de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que el Eterno ha ordenado, diciendo: tomen de ustedes una porción separada para el Eterno. Todo generoso de corazón traerá la porción separada al Eterno: oro, plata, cobre, lana turquesa, lana púrpura, lana carmesí y lino, vellocino de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo y pieles de tejayim, madera de acacia, aceite para las luminarias y especias para el aceite de la unción y para el incienso de especias, piedras de ónix y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Todo sabio de corazón de entre ustedes vendrá y hará todo lo que el Eterno ha ordenado. Así como cuando el novio y la novia se prometen vivir juntos y cuidar cada uno del otro y va a ser uno y no va a existir nadie más para él, así también juntos quiere construir un hogar. Y primero hay que construir ese hogar en la forma física, y entonces ese hogar va a servir para que cada uno more dentro del corazón de cada uno y uno del otro. Esta continuación de la perashá de Shabbat con la perashá de la construcción del tabernáculo, la entrega de todo lo que había que hacer, también es los sabios lo tomaron como una indicación de la Torá de cuáles son las tareas prohibidas en Shabbat. ¿Cuáles son las tareas prohibidas en Shabbat? Aquellas que se realizaban para construir el tabernáculo. Quiero meditar ahora con ustedes acerca de este tema de las donaciones. ¿Para qué servía la construcción del Mishkan, este tabernáculo del desierto? Hay que aclarar la diferencia que hay entre Mishkan y Mikdash. Mishkan viene de la palabra Shochen, que es un lugar donde se mora, un hogar, una casa, un templo. Mikdash significa sagrado. Y cuando ese lugar, que es una morada, se dedica a alguien en especial, se transforma en algo sagrado. Y cuando lo dedicamos a Kodesh Baruj Hu, es el sagrado de los sagrados. En la Parashá Vayakhel, la Torá nos cuenta cómo trajo el pueblo de Israel, tanto hombres como mujeres, niños, las donaciones al Mishkan.
Lo trajeron en abundancia, dice la Torá. Con la donación del medio shekel hubo limitaciones, tanto del monto de la donación, porque había que dar exactamente medio shekel para construir los basamentos. Se decía un shekel y medio shekel, el rico no va a aumentar y el pobre no disminuirá. Como la limitación era del donante, que tenía que ser a través de los hombres y no de las mujeres ni de los chicos, todos de 20 años para arriba. Eso era para construir los basamentos de plata que formaban los pedestales y la cúspide de cada una de las columnas de madera forrada en oro, en plata, que cubría que hacía la pared que rodeaba el Mishkan. También la obligación de dar este medio shekel era para los adultos. Los chicos, cuando le entregaban, en realidad era a través de los padres, que eran los que la pesaban y la daban. Los chicos no tienen la potestad para dar y entregar. Pero en cambio, con las donaciones del tabernáculo es diferente. La donación misma no tenía límites, no había algo en especial que debía dar cada uno, ni tampoco la cantidad era fija, sino que cada uno daba de acuerdo con la generosidad de su corazón. Y tampoco había límite en la cantidad total de las donaciones. Y la prueba es que dieron más de lo que se necesitaba para construir el Mishkan. Moshe Rabbeinu, como dice la Torá, le dijo, bueno, basta, ya es suficiente todo lo que donaron, no se necesita más. Tampoco había una limitación en quién debían ser los donantes. Dieron los grandes, los chicos, y no solamente los hombres, sino también las mujeres. Y más todavía, las mujeres donaron primero, y donaron algo muy especial, porque tejieron la lana de las cabras, estando la lana dentro en el animal vivo, antes de ser esquilado. Y entonces donaron al Mishkan ese trabajo de lana, de cuero, y también animales vivos. Las mujeres, como de costumbre, se anticiparon y dieron la mejor ofrenda. Ahora, ¿cuál es el significado interior de que estas ofrendas al Mishkan eran algo que tenían que participar todo el pueblo de Israel? La construcción del Mishkan era para la expiación del pecado del becerro de oro, que era un pecado general que mancilló a toda la comunidad del pueblo de Israel, incluso a los pequeños, y hasta la tribu de Leví, que no participó del pecado. También Moshe cayó de su nivel, tuvo que bajar del monte. Este fue un pecado que fue general y que incluso los que no participaron fueron dañados, porque fue un pecado para toda la creación, para todas las almas. También había otra ofrenda de medio shekel que era para expiar por el pecado. Entonces vamos a meditar un poco qué diferencia hay entre ese medio shekel que sí tenía limitaciones y este que no tenía ninguna limitación porque era para todo el pueblo de Israel. Está dicho que los pequeños no son castigados por las transgresiones que realizan, salvo el pecado de la idolatría. En una ciudad que esté alejada, que no haya ninguna conexión y sus habitantes hagan idolatría, incluso también los bebés allí son castigados. Y como el pecado del becerro de oro dañó a todo el pueblo de Israel, también su rectificación tenía que ser con la participación de todo el pueblo, también los pequeños. Pero todavía hay algo que no se entiende. Es sabido que el medio shekel era para expiar por el pecado del becerro de oro. Entonces, ¿por qué no participó todo el pueblo? Sino solo los adultos de 20 años para arriba. En cambio, en las donaciones del Mishkan participaron todo el pueblo de Israel. Explica el Rebbe que hay una explicación.
En la rectificación del becerro de oro hubo dos partes. Una parte, la rectificación se realizó solo a través del servicio de los adultos. Y la segunda parte es una rectificación a través de todo el pueblo de Israel. Entonces vamos a entender un poco qué es el pecado de la idolatría para poder entender cómo se rectifica y por qué hay dos partes de rectificación. El significado del pecado de la idolatría no es solo kfirá. Kfirá quiere decir herejía, negar a Dios, negar su unicidad. También el pensamiento de que hay otras fuerzas independientes, además de Dios, que existen y que gobiernan, eso también es idolatría. Si hilamos un poco más fino, la idolatría no es solo el pensamiento de que existan fuerzas además de Él, sino también de que haya cualquier otra existencia además de Él, incluso este universo físico. Lo contrario de la idolatría es la unicidad de Hashem, sentir y percibir que no hay nada más que Él, como está dicho, y así Abraham Avino hizo tantos conversos, dijo Kel Olam, él iba en nombre del Dios mundo, no de Kel Aolam, el Dios del mundo. Dios del mundo significa que el mundo es una existencia por sí misma, que Dios la gobierna, pero que tiene su independencia. En cambio, Dios mundo es que todo lo que existe en el mundo es solo un reflejo de la fuerza divina. No existe nada más que Ein Od Milvado. Este sentimiento despierta en la persona el servicio de que todos tus actos sean en aras del cielo. Cuando uno sabe de que todo lo que existe es Dios, entonces todo lo que uno hace es en aras del cielo. Y esto tiene dos significados, como vamos a ver en forma sorprendente. ¿Por qué esto se despierta en la persona? Porque está firme dentro de él que Akadosh Baruj Hu no es solo el dueño del mundo, o sea que el mundo existe y él lo gobierna, sino que toda su realidad, toda la existencia del mismo mundo es solo un reflejo y una fuerza divina. Es solo una muestra de que Él existe, de que todo es Él y que Él creó todo. Entonces, la persona se va a comportar de manera que todos sus actos sean en aras del cielo. No solo va a dejar de lado sus asuntos personales, todas las cosas que él desea y que piensa para sí mismo, incluso las cosas más sublimes. Va a dejar todos sus intereses personales porque es una orden de Dios. En caso de que el Dios sea nada más que el Dios del mundo. Él va a dejar todo porque hay un dueño en el mundo. En cambio, cuando él siente que no existe nada más que Dios, no solo va a dejar de lado todas las cosas porque es una mitzvah, porque también una persona que cree que hay un dueño en el mundo y que el mundo está separado, también él puede pensar que él es el dueño de todo lo que le pertenece y hace las cosas por su dueño, como un esclavo. Pero la mentalidad de la persona libre es que la persona no tiene asuntos propios personales, todo es en aras del cielo, porque todo es Hashem, no todo es de Hashem. Y aquí se agrega otro punto, tal como resalta el Admor HaZaken. ¿Qué significa Ein Od? Que no hay otro. Significa que todo el universo es verdaderamente nada en absoluto. Tal como la persona piensa que ni siquiera se lo puede llamar otro, porque si uno dice que no hay otro, significa que hay algo que está anulado a Dios. Si uno dice hay Dios y hay otra cosa aparte de Dios, entonces
ese otro está anulado a Dios, le pertenece a Dios, pero todavía no es parte de él. La verdad es que no existe nada en absoluto fuera de Dios. No hay un otro que pueda anularse a él. Y este sentimiento despierta en la persona: en todos tus caminos conócelo. Behol drajeja daeu. El otro servicio, que es Ein od milvado, no hay nada fuera de él, eso hace que todo lo que él piense y todo lo que él quiera se anule. Y el hecho de que piense que Behol drajeja daeu, en todos tus caminos conócelo, es porque sabe que todas las cosas que hay son él, y en cada cosa que se dedica, en cada lugar donde pone su pie, ahí lo puede conocer a Dios. Entonces todas sus actividades seculares, todas sus actividades diarias de trabajar, de comer, de amar, de divertirse, para él va a ser un servicio a Hashem. Y serán para él una forma de conocerlo. No solo sus actos serán heredadas del cielo, en nombre de Dios, como algo que se anula a sí mismo y no es nada, y toda su existencia está dedicada a, a eso principal, pero de todas maneras sigue siendo algo, sino que las cosas seculares mismas se hacen sagradas. Uno podría pensar, por ejemplo, para entenderlo, uno trabaja para poder mantener a la familia, y entonces hacer un hogar, o trabaja para irse de vacaciones, pero están aquellos que ese trabajo es parte de su familia, es parte de su vida familiar y también es parte de sus vacaciones, es todo uno. Y de acuerdo con esto, todo el tabernáculo era una gran expiación por el pecado del becerro de oro. El motivo del Mishkan, Mishkan quiere decir el tabernáculo, donde mora Dios, de la palabra Shechina, de Lishkon, Shachen, lo que nosotros conocemos como el tabernáculo del desierto, es porque Dios dijo: Beazuli Mikdash Beyahanti Betoham, y me harán un santuario y moraré dentro de ellos, dentro de cada uno y uno del pueblo de Israel. Akadosh Baruj Hu penetra dentro de cada uno a través del hecho de que le van a hacer un santuario. ¿Y con qué se hace el santuario? Con las cosas del mundo, las cosas materiales, y con las actividades seculares, con todo aquello que él posee. Por eso la construcción del santuario es la expiación del pecado de la idolatría, porque a través de eso se expresa verdaderamente la unidad y la negación absoluta de la idolatría. Es lo contrario de la idolatría, Avodat Zarah. Literalmente Avodat Zarah significa un servicio extraño. Entonces no alcanza con ir a rezar al templo y llevar un 10% de lo que uno tiene para donar y para contribuir, sino que a través de eso uno sabe que todo el resto de su vida y todo el resto del 90% de sus posesiones, todo eso también es Akadosh Baruj Hu. Incluso el piso que pisa, ese lugar donde él piensa que se puede esconder y hacer las cosas más bajas, ahí también está Dios. Para servir en todos sus caminos, conócelo. Para sentir esto de que en todo lo que haces podés conocer a Dios y allí lo reconoces, hay que comenzar primero con Behol, que todos tus actos sean en aras del cielo. Behol drajeja daeu, en todos tus caminos conócelo, es una consecuencia de Behol Kol Maseja y Uleshem Shamaim, que todos tus actos sean en nombre del cielo. Se va de lo más simple a lo más importante, y con esto se puede llegar luego a la unidad verdadera. En todos tus caminos conócelo.
y a través de esto se produce Beyahanti Betoham, y moraré dentro de ellos, dentro de cada uno y uno. Entonces, si todos mis actos son en nombre del cielo, entonces voy a poder llegar a conocer a Dios en todos sus caminos, y entonces todo lo que yo, toda mi existencia va a ser una morada para Dios, y voy a hacer de todo lo que me rodea una morada para Dios. Así como el servicio personal de cada uno de Israel tiene que ser parte del orden de la construcción del tabernáculo, eso tiene que ver que todos tus actos sean en nombre del cielo, en aras del cielo, antes de conocerlo en todos tus caminos. También es así con el tabernáculo general. Los basamentos de plata serán la base y el principio de toda la construcción. Y por cuanto los basamentos son solo la base y el comienzo de la construcción del tabernáculo, que en la persona es aceptar y recibir el yugo del cielo con el Modéani a la mañana, esa es la base de nuestra vida, incluso antes de la plegaria, que es el servicio del templo. Entonces, a partir de allí, vamos a poder construir el resto, pero todavía no se expresa la verdadera profundidad de entender la unidad de Dios. Es solamente la base. Nosotros actuamos y hacemos todo en aras del cielo, pero todavía puede ser que no esté dentro nuestro ese sentimiento de que todo es uno. Así como también en el tabernáculo, cuando donamos, y lo primero que se construye son las bases para poner las columnas, esa base todavía no es un instrumento apto como para servir a Dios, para hacer todo lo que se necesita, es nada más que la base, pero a partir de eso se comienza. Ese es el Modéani de la persona. Todavía creemos en Dios, pero eso no significa haber negado la idolatría. Y eso es lo que pasó con el pecado del becerro de oro. Se creía en Dios, no es que el pueblo de Israel negó la existencia de Dios, sino que creyó que también había otras fuerzas a las cuales podía recurrir para unirse a Dios, para poder servir a sus propósitos. Quiere decir que no es una negación de que hay otro, sino que ese otro está subyugado y anulado a la divinidad. Entonces, por eso, antes de estos dos servicios, de que todo sea en aras del cielo y que en todos los caminos conócelo, hay que hacer antes el servicio de la preparación propia. Preparar todas las fuerzas para el servicio a Hashem, y de esas dos formas nombradas hasta llegar a lo principal y la totalidad de la rectificación, el tikkun. ¿Cuál es la rectificación total? Beyahanti, y moraré, que es Dios que baja su esencia, por así decirlo, abajo, y dentro de ellos. Es preparar dentro de cada uno de nosotros que nuestra esencia, que es el alma, se conecte para arriba, un despertar de arriba y un despertar de abajo. Por eso hace falta una preparación. Por un lado, hay que preparar el alma, hay que preparar que esa esencia que Dios puso dentro nuestro, que está aquí abajo, que en ese aspecto somos todos iguales, y tenemos que hacer todas las fuerzas, todos esos poderes que Dios puso en nosotros, que trabajen en forma conjunta, y revelarlo, hacer que eso tenga un efecto sobre la realidad, es decir, por medio de aquel que tiene la verdadera fuerza, así podemos trabajar en ellas y prepararlas. Debemos meditar y debemos ver qué es lo que Dios nos dio
para poder ponerlas al servicio a Él. Por eso también el comienzo primero de la construcción del tabernáculo es dar el medio shekel para construir los basamentos, lo que se llama Adanim, el pedestal y la cúspide de cada una de esas de las columnas. Preparar un ámbito que después se va a llenar. Y para preparar ese ámbito hay que poner los basamentos como en todo edificio. Y por eso esos basamentos solo son con la donación de los mayores de 20 años. ¿Por qué? Porque los mayores de 20 años son adultos que tienen conciencia, tienen esas fuerzas reveladas. Y las donaciones de los Adanim fueron iguales para todos, porque todos tienen la capacidad de tener esa fuerza interior revelada. Y todos necesitamos hacer esa preparación y la iniciación que se hizo a través de los 600.000 adultos de Israel, que abarcan a todo el pueblo de Israel dentro de sí. Entonces, una vez que se prepararon las bases y se meditó, se preparó uno para la plegaria, entonces todos los demás también pueden, los menores y las mujeres, traer su donación, que es de acuerdo a la generosidad de su corazón y no tiene límite. Por eso, antes de la plegaria, siempre meditamos, antes de conectarnos con Dios, tenemos que estudiar Hasidut, que Hasidut es lo que conecta el alma que tenemos dentro nuestro con Avinu Shebashamayim. Pero Hasidut lo que nos propone es conocernos y revelar esa fuerza que hay dentro nuestro para poder después, con la plegaria, con las buenas acciones, con el servicio a Dios, allí donde vayamos, conocerlo, saber que no hay nadie fuera de Él y que las fuerzas que se ven y que aparentemente son enormes y están dominándonos a nosotros, no son más que un reflejo y una creación del único, del todopoderoso. Y esa es la diferencia entre servir a Dios, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, y lo contrario, que es la idolatría. Entonces, nuevamente, idolatría no significa pensar que hay otro Dios, sino que también pensar que hay otras fuerzas que son independientes y que Dios simplemente es el dueño de ellas. No, Dios creó todo y así como está escrito en el Tanya, su palabra está firme en el cielo, significa que Dios está constantemente diciendo sea cada una de las cosas y no solamente al principio de la creación, los primeros 6 días, sino que constantemente se produce el acto de la creación y Dios está haciendo que todas las cosas sean en cada momento. Y esa es la importancia y la relación que hay entre el santuario, construir un santuario dentro de nosotros para que more Dios dentro de nosotros y así hacer que todo el mundo sea una morada para Dios, y el Shabbat. Besat Hashem, que todo el mundo pueda transformarse y revelar su alma divina a través de la conversión, que el paso previo es aquellos que no son judíos reconocer a Dios, la unicidad de Dios, reconocer la Torá y cumplir los 7 preceptos que la Torá ordenó para todas las naciones, y por otro lado saber que eso es una preparación para eventualmente revelar el alma divina, hacer que entre completamente, y si no es antes de la llegada del Mashiach, será después de la llegada del Mashiach, pero todas las almas, aquellas que están dentro de cuerpos no judíos, aquellas que todavía no están investidas en cuerpos, que están todavía reencarnando, y las almas de los judíos, ya sea conversos o de nacimiento, todas las almas juntas vamos a servir a Dios con la llegada del Mashiach en la redención final y definitiva. Trabajemos juntos para eso, cada uno
reconociendo a Dios las 24 horas en cada uno de los lugares del universo y sobre todo dentro de nosotros mismos.